Pues bienvenidos nuevamente, hermanitos. Qué bueno que se han conectado. Saludo también a los que hayan de ver este video posteriormente por medio de la grabación. Da mucho gusto verlos, hermanos. Y bueno, el tema de hoy, como anunciamos, es bendición o maldición. Es un tema que, aunque generalmente ya se ha escuchado, es un poco más profundo de lo que eventualmente pareciera. Así que me gustaría que oráramos para poner ese tiempo de meditación en las manos del Señor para, para que el Señor nos vaya mostrando cada uno a uno, hablando a nuestra alma, a nuestro corazón, y que podamos comprenderlo, hermanos, podamos entender y eventualmente enseñarlo a otras personas o llevarlo a la práctica para nuestras propias vidas, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, también sea aquí en la tierra, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque sin merecerlo, sigues obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que es vida, la palabra que nos guía en medio de las tinieblas, la palabra que nos ayuda a comprender por qué a veces, Señor, las cosas son como son y también, por supuesto, comprender la consecuencia de nuestras decisiones. Ayúdanos pues en esta noche a comprender este tema, Señor, háblanos. Habla nuestras vidas para que nosotros podamos ser edificados conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén. Eh, Muy bien, hermanitos. Me gustaría que por favor me acompañaran a Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 hasta el 28 en traducción Nueva Versión Internacional. Para los que no tengan la aplicación o una Biblia a la mano, ¿no? Se las pongo en la ventana de chat. Les pongo este pasaje. Dijimos Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 26 hasta el 28, traducción Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor. Miren, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Me gustaría leérselos rápidamente en traducción en lenguaje actual. Era importante leer primero esta versión para entender los términos de bendición y de maldición. Así que se los leo. Hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Si obedecen los mandamientos que hoy les da su Dios, les irá bien. Pero si los desobedecen y, por adorar a otros dioses, dejan de hacer todo lo que hoy les he enseñado, les irá mal. Entonces aquí estamos hablando de maldición, que significa que les va a ir mal, y de bendición, que significa que les va a ir bien, de tener el favor de Dios, ¿verdad? Pasaje de las Escrituras, hermanos, pues es más prácticamente la culminación. Bueno, es después de un punto en el tiempo en el que desde el capítulo 5, hermanos, en adelante, Moisés da un discurso al pueblo de Dios en el que le da la introducción de las leyes específicas que delinea desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26, hermanos. Es toda una serie de capítulos en los que las leyes de Dios son dadas a conocer al pueblo de Israel, hermanos. Y al terminar esta introducción, pues nos vemos en este capítulo, en este pasaje, donde Moisés les presenta todo esto y les dice que tienen que decidir. Les presenta una elección, ¿verdad? Si deciden ellos obedecer los mandamientos del Señor, básicamente les va a ir bien. Pero si los desobedecen e incluso se van tras dioses ajenos o dioses extraños, como se manejan en algunas versiones, pues les va a ir
mal. Y esto, hermanos, establece un punto de partida entre los pactos de Abraham que originalmente se habían hecho. Recuerden cuando Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas, ¿recuerdan? Y pues las leyes que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, o en el Sinaí, como se entiende, ¿no? Entonces, en este pasaje de las Escrituras se proyecta de manera dramática, hermanos, en el que se les dan las dos opciones al pueblo de Israel: obedecer para que les vaya bien o desobedecer, ponerse rebeldes para que les vaya mal, hermanos. Lo que nosotros conocemos al final de cuentas como libre albedrío. Nosotros con este pasaje podemos definitivamente comprobar, hermanos, que Dios pues no es un tirano. Dios presenta las cosas, nos ilumina, nos da su palabra y le presenta, en este caso particular al pueblo de Israel, les dicen lo que va a pasar si deciden una u otra cosa. No hay términos medios. O se desobedece o se obedece, hermanos. Y cada una de esas elecciones tendrá consecuencias, ¿verdad? Cada una de esas elecciones. Así que, aunque ciertamente libre albedrío no aparece en las escrituras, nosotros podemos inferir, podemos entender que con estas acciones, pues está llegando a lo que se conoce como la libertad de decidir, o sea, libre albedrío, ¿verdad? Ahora bien, todas las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, en el día a día, nos van a afectar a corto, mediano o a largo plazo. Y eso, como acabamos de ver, para bien o para mal. Y otro punto muy importante, hermanos, de estas decisiones es que, lejos de impactarnos únicamente a nosotros, también impactan a los que nos rodean. Estas Estas implicaciones pueden ser en el núcleo familiar, es decir, en casa, en la familia, pueden ser también en la comunidad donde vivimos, puede ser incluso en el país o a nivel mundial. De hecho, nosotros actualmente lo vemos con todas esas ideologías, todas esas posturas, todas esas leyes que implican lo que algún grupo a veces de personas inician, cómo impactan la vida de toda la gente, hasta de naciones enteras, ¿cierto? Y nosotros pareciera que en todos los países están de acuerdo para poner una serie de leyes, hermanos, que establecen cosas que son incluso contra la naturaleza. Y cada una de estas cosas se van esparciendo por todo el mundo y ahora pareciera que ya es parte de la realidad, del día a día, ¿no? De lo normal. Uh, Estaba viendo algunos videos, hermanos, se los paso rápidamente, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, en los que tienen algunas imágenes que hacen referencia a la Cena del Señor, del cuadro, el famoso cuadro de la Última Cena, pero pues con personas que, que tienen comportamientos antinaturales, hermanos. Lo cual evidencia, hermanos, una postura totalmente anticristiana, que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y ver cómo cada una de esas cosas las están normalizando en la cultura y al final de cuentas tienen un impacto, no solo en la sociedad donde vivimos, sino a nivel mundial, hermanos. Todo eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar esta noche. Ahora, en cuanto a las maldiciones, me gustaría que estudiáramos dos ejemplos. Vamos a leer algunos versículos. Quise dejarles la historia completa en algunos pasajes porque de verdad que no tiene nada, más bien que ganamos mucho en leer el pasaje completo porque de verdad que hay mucha información que podemos aprender, mucho que va a alimentar nuestras almas y cómo vamos comprendiendo el carácter de las decisiones y de la obra de Dios en nuestras vidas. Así que me gustaría que empezáramos con Jonás, hermanos. Jonás había sido mandado a anunciar el desagrado de Dios contra la ciudad de Nínive, pero él se rehusó. Así que me gustaría que leyéramos la historia. Jonás capítulo 1, versículos del 1 hasta el 12, nueva traducción viviente.
Y dice la palabra del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar al barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Hasta ahí, hermanos. Bueno, la historia continúa y eventualmente, pues los marineros estaban aterrados, no querían echarlo al mar, no querían que la sangre de este hombre cayera sobre ellos, pero al final lo hacen y, como en el momento, la tempestad se detiene, hermanos. ¿Y qué queremos? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje respecto al tema que estamos estudiando esta noche, hermanos? Que Jonás había rebelado contra el Señor, andaba huyendo, no quería obedecer el mandamiento del Señor, no quería ir a Nínive a anunciar el juicio contra esa ciudad debido a su gran maldad. Así que, pues el Señor también, ya sabemos nosotros que nadie puede escapar del Señor, y bueno, las calamidades que le estaban ocurriendo a Jonás, pero también a la gente que estaba con él, hermanos. Así que así que esa decisión que Jonás había tomado de huir del Señor, de rebelarse en contra del Señor, no solo lo estaba impactando a él, ¿verdad? Sino que también, en este caso, a la tripulación que iba con él, hermanos, a todos los marineros que dice ahí el barco, ¿no? El pasaje, perdón. Y esto es un ejemplo muy claro, hermanos. Nuestras decisiones, cuales sea que tomemos, pues van a tener un impacto, y como nosotros vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, vivimos en grupos, que en este caso son las familias, o en las escuelas eventualmente, en cualquier grupo en el que nosotros nos destaquemos, nuestras decisiones, hermanos, van a tener un impacto para bien o para mal. Y esa va a ser nuestra decisión, ¿verdad? Justo como el caso de Jonás, hermanos. Muy bien. Ahora me gustaría leyéramos el caso de los israelitas. Ese lo vamos a encontrar en Josué capítulo 7, versículos del 8 hasta el 12, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan los cananeos, decía Josué, y todos los que allí viven, nos rodearán y nos matarán.
¿Qué harás entonces para que no digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Dios le respondió a Josué, ponte de pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho. Pero se quedaron con algunas de esas cosas, se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. La referencia de este pasaje, hermanos, el contexto inmediato de este pasaje es que ellos habían vuelto de vencer en Jericó, hermanos. ¿Recuerdan que cayeron los muros, estuvieron marchando y demás, no? Bueno, el Señor les había prohibido que tomaran del botín que habían conseguido de esa ciudad, y al final de cuentas hubo una persona llamada Acán que había ocultado algunas cosas, pues que eran profanas y que Dios había ordenado destruir. Así que por haber mantenido esa parte de lo que Dios les ordenó, que no se quedara en nada, pues todo el pueblo estaba siendo impactado por la desobediencia de este hombre. Al final este hombre y su familia pues de hecho fueron apedreados, luego fueron incinerados o quemados, fueron castigados por lo que habían hecho, y es así como vuelva nuevamente Dios estaba con ellos. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque no sé, lo que nosotros seamos, lo que tengamos, hermanos, como señalaba en el video de esta mañana, pues es porque el Señor nos lo da de una u otra manera, hermanos. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, aunque ellos vencían en esas batallas, en esas guerras, era precisamente porque Dios estaba con ellos, porque Dios era quien estaba obrando en la vida de ellos para que tuvieran la victoria que buscaban en esas guerras, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente en este caso, una persona desobedece, se rebela contra el Señor, está pecando contra lo que Dios les pidió, y bueno, pues el pueblo es afectado. Ahora, algo que tenemos que introducir cuando leemos este pasaje o algunos más en el Antiguo Testamento en referencia al pueblo de Israel, hermanos, es algo que se conoce como responsabilidad colectiva. Responsabilidad colectiva, es decir, como nación, como pueblo, no como individuos, sino como nación, ¿verdad? Entonces, culturalmente hablando, en el Antiguo Testamento, había un fuerte sentido de responsabilidad colectiva, es decir, como sociedad, ¿verdad? Como pueblo. Y el pecado de un individuo podía afectar a todo el grupo. Así que, y el caso del pueblo de Israel, pues nosotros sabemos que era un pueblo que Dios había apartado para él. Era un pueblo que tenía que mantenerse santo y dependía de su unidad como pueblo, dependía de que ellos se coordinaran, dependía de que ellos trabajaran como unidad para poder agradarle al Señor, ¿verdad? Así que en cuanto esta persona es castigada junto con las demás personas, pues Dios vuelve a estar con ellos. Nuevamente, vemos un ejemplo más de cómo nuestras acciones, ¿verdad? Como el caso de Acán, de esta persona, cómo impactan a los demás, hermanos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso porque más allá de lo que a veces pensamos que nos puede impactar a nosotros, también impacta a los que nos rodean, ¿verdad? O pueden impactar a los que nos rodean. Y es una constante que vemos desde Adán y Eva, hermanos. Ellos desobedecieron y bueno, fueron echados del jardín de Edén y aquí están las consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a movernos, por favor, al tema de las bendiciones. No todo es maldición, también son bendiciones. También hay recompensa cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando somos fieles al Señor. Así que vamos a leer el caso de José en Egipto.
Muy bien, hermanos. Génesis capítulo 45, versículos del 1 hasta el 9, nueva traducción viviente. Y dice la palabra del Señor. Dice, José ya no pudo contenerse. Aquí el contexto inmediato de esto es que sus hermanos todavía no se habían dado cuenta que José, disculpen, era el segundo después de Faraón, ¿verdad? Así que continúa aquí la narrativa diciendo, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos, el segundo de Faraón. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Le mandó el mensaje a su papá, ¿verdad? Increíble. Este José es del que hemos hablado muchas veces, quien estuvo a punto de ser asesinado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo y también estuvo a punto de perder la vida en el mismo Egipto. Pero como vemos en algunos pasajes, incluso en la casa de Potifar, de quien estuvo sirviendo, pues también Potifar y todas las personas que estaban con él fueron prosperadas, ¿verdad? Y también es el caso aquí. El hecho de que Dios estaba con José hizo que las personas que rodeaban a José en Egipto fueran bendecidas por causa de José. Recuerden que José le había interpretado un sueño al faraón y le había hablado de la sequía que había de haber, ¿no? 7 años de prosperidad y 7 años de sequía, ¿verdad? 7 años de necesidad. Así que las bendiciones de José impactaron nuevamente a todo Israel, pero también a los pueblos que iban a estar cerca de Egipto, perdón. Lo dije mal. Toda la gente que estaba en Egipto estaba siendo bendecida por causa de José y al mismo tiempo los pueblos aledaños a Egipto, incluidas las familias de los hermanos de José y de su padre Jacob, pues también iban a ser bendecidas. Es increíble cómo las buenas acciones y la constante fidelidad de José hacia Dios está impactando no únicamente su vida, sino también la vida de los demás. Esa es la profundidad, hermanos, y la consecuencia de nuestros actos. Si nosotros somos obedientes y fieles al Señor, no solo nosotros vamos a ser bendecidos, sino también las personas que nos rodean. Y en este caso, como habíamos dicho anteriormente, hermanos, no nada más se trata a veces de las familias o de las comunidades, también se llega a hablar hasta de naciones y del mundo entero. Y en este caso en particular de José, no solo él y Faraón estaban siendo bendecidos, sino
todo el país de Egipto y los otros países aledaños que llegaban a Egipto a abastecerse de grano. Increíble, ¿verdad? Ese es el impacto de nuestras decisiones, para bien o para mal, para bendición o para maldición, hermanos. Leamos otro ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento. Este va a ser en cuanto a Pablo, cuando es mandado a Roma para apelar por su prisión, ¿verdad? Hechos capítulo 27, versículos del 9 hasta el 24, en traducción en lenguaje actual. Se está narrando los eventos sobre el envío de Pablo a Roma. Dice: era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo le dijo a todos en el barco: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje como insistían el dueño y el capitán del barco. Buenos puertos no era un buen lugar para pasar el invierno. Por eso, todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice para pasar allí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta y desde allí se podía salir hacia el noroeste y al suroeste. De pronto, comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa del sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después, también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Gloria a Dios. Aunque en este pasaje realmente podemos ver 2 ejemplos, hermanos. Número 1, de las malas decisiones del capitán y de los dueños, ¿verdad? Por no escuchar el consejo, todo lo que les pasó. De hecho, llegaron a perder el barco y las cosas que aventaron, ¿verdad? Para no morir. Y estuvieron a punto de morir, hermanos. Pero nuevamente, como vemos aquí en las Escrituras, dicho por el mismo Pablo, el ángel del Señor se le aparece y por causa de Pablo, las personas no iban a morir, porque era necesario que Pablo compareciera delante del emperador, ¿verdad? Entonces, nuevamente las decisiones, hermanos, tienen un impacto no solamente en la vida de los que toman las decisiones,
sino como hemos visto, hasta de naciones enteras, hermanos. Así que nosotros tenemos que estar muy vigilantes de lo que nosotros decidimos y cómo lo hacemos, porque no impacta únicamente a las familias, como hemos dicho, sino a naciones enteras, ¿verdad? Muy bien. Eh, la pregunta es, nosotros conocemos un pasaje de las Escrituras, hermanos, que nos dice pues que el padre no va a llevar el pecado del hijo, ni el hijo va a llevar el pecado del padre. ¿Qué vamos a hacer con ese pasaje? Así que me gustaría que lo leyéramos y eso lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que me gustaría que leyéramos en traducción en lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor. Ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre, ni el padre tiene que ser castigado por los pecados del hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Bueno, este pasaje de lo que nos está hablando, hermanos, es de juicio, de castigo, ¿verdad? Cuando Dios está ejecutando juicio sobre la maldad de las personas, ¿verdad? Y ese juicio recae específicamente sobre la persona. Estamos hablando nuevamente de juicio y de castigo. La situación en la que algunas personas sufren las consecuencias de los actos de otras personas, esas no vienen de Dios. Esas vienen de los mismos seres humanos que están tomando malas decisiones que ponen, hasta como vimos en estos pasajes, ponen en riesgo la vida de otros. No es lo mismo que vengan el juicio o castigo de Dios a las consecuencias que sufren las personas por las decisiones de otras personas. Es así como reconciliamos este pasaje, ¿verdad? Y vemos precisamente, ¿no? La explicación de qué implica una y otra cosa. Ahora bien, eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que Dios sea indiferente a lo que sufren las personas cuando están siendo afectadas por las decisiones de otros, ¿verdad? Eso no quiere decir eso. Así que me gustaría que leyéramos otro pasaje. Bueno, antes de eso, me gustaría hacer una reflexión. Nosotros, hermanos, a pesar del sufrimiento que podemos padecer, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de tornarlo para bien. Nosotros, con los sufrimientos que hemos sufrido incluso desde la infancia o en la adolescencia o incluso ya en la adultez, nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones para moverlo para bien. Hay una historia de un pastor que dio un testimonio grandísimo, hermanos, en una conferencia del doctor Frank Turek. Es un conocido doctor apologeta que da conferencias en universidades aquí en Estados Unidos. Y ese pastor se levantó porque alguien había preguntado, ¿no? Sobre cómo Dios podía permitir el sufrimiento, ¿no? Este pastor dijo, habló sobre el caso de una mujer que había sido violada, ¿verdad? Esa mujer pues decidió tener a su hijo y ese hijo a quien pues obviamente se dedicó a cuidar y ese hijo en algún punto en el tiempo se convirtió en pastor. Un pastor a quien Dios había utilizado para poder ayudar a muchas otras personas que habían pasado no solo por ese tipo de sufrimiento, sino por otras situaciones. Y resultó que ese pastor era quien estaba dando el testimonio en ese momento. A pesar de las circunstancias que rodearon a su madre, ¿verdad? Ella decidió que iba a conservar a su bebé y ese bebé nuevamente, eventualmente, con el tiempo, se convirtió en un pastor que Dios había utilizado para ayudar a otras personas. En su condición humana, esta mujer tomó una decisión y a pesar del mal que sufrió, decidió moverlo para bien. Es impresionante, ¿verdad? Y vamos a leer otro pasaje ahora. Este sí,
en las escrituras de cómo Dios también puede mover las cosas para bien, por supuesto, ¿no? Como Dios, ¿no? Así que vamos a leerlo. Vamos a encontrarlo en Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Por favor, leámoslo en traducción en lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor. El contexto de este pasaje son nuevamente los hermanos de José, ¿verdad? Y como dijeron, ya murió nuestro papá, ahora sí José se va a enseñar con nosotros. Vamos a leerlo, dice. Al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de José pensaron, ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse por lo que le hicimos? Entonces mandaron a decirle, José, antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de él y le dijeron, somos tus esclavos. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Gloria a Dios. Aunque nosotros eventualmente podemos sufrir las consecuencias de las malas decisiones de las personas, del pecado de otras personas, nosotros también podemos mover ese sufrimiento para bien, sacar algo bueno de eso. Pero también Dios, sin ser indiferente, ¿verdad? Dios puede estar con nosotros si somos obedientes y fieles a Él, justo como lo hizo con José. Aquí las escrituras nos declaran que Dios movió todo el mal que habían querido hacerle a José, lo movió para bien. Y no solo para él, sino para impactar a otros pueblos y naciones que rodeaban Egipto. Entonces, nuevamente vemos una obra maestra, ¿no? De cómo el Señor ha diseñado, ¿verdad? A la iglesia, cómo el Señor ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, incluso con el testimonio que les hablaba del pastor. Y yo sé que cada uno de nosotros, de alguna manera, hermanos, potencialmente venimos de algunas familias en las que hemos venido de familias destrozadas posiblemente, algunos, ¿verdad? Y cómo nuestra capacidad a través de nuestras decisiones hemos sido diferentes, hemos impactado a nuestras familias y al mundo de manera diferente, de tal manera que nuevamente se demuestra, hermanos, que nuestras decisiones, ya sean para bien o para mal, no únicamente nos van a impactar a nosotros, sino también a la vida de las personas que nos rodean, o incluso naciones enteras, hermanos. Así que estará en nosotros, hermanos, meditar en esta palabra, hermanos. Meditar en la profundidad, ¿verdad? De las implicaciones de nuestros actos, para bien o para mal. Y como pudimos ver nuevamente, en algunas circunstancias, Dios no es que nos esté castigando. Ese es un punto diferente, como leíamos Ezequiel 18:20, ¿verdad? Es simple y sencillamente que vivimos en un mundo caído, hermanos. Todo mundo está expuesto a la maldad del otro, pero gloria a Dios que también estamos expuestos a las bendiciones de otras personas. Así que sería bueno que meditáramos si queremos ser un agente de maldición para nuestras vidas y los que nos rodean, o de bendición, hermanos, también para los que nos rodean. Así que si quien esté viendo esta grabación posteriormente no es una persona creyente, hay mucho que aprender sobre la palabra de Dios. No es una palabra que nos quiera mantener atados a los designios de un Dios caprichoso y tirano, ¿no? Es solo el anuncio, ¿verdad? Es luz, es como luz en medio de las tinieblas,
que tienen el objetivo, que la palabra de Dios tiene el objetivo de poder ayudarnos a discernir, a entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Y Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que vivamos las bendiciones de obedecer la palabra del Señor, no porque Él lo diga, sino porque Él es bueno. Y lo que Él dice es bueno. Así que oremos, hermanos, para despedirnos y que sea el Señor siempre con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu eterno amor, por tu misericordia y por tu gran sabiduría, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra podemos comprender que tú no eres un tirano. Eres un Dios de amor, eres un Dios justo, misericordioso, paciente para cada uno de nosotros a pesar de nuestros errores. Gracias, Señor, porque nos enseñas nuevamente y continuamente que nuestras acciones tienen consecuencias. Tú nos pides, casi nos ruegas que tomemos buenas decisiones para que seamos bendecidos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a tener la sabiduría e inteligencia espirituales para que siempre tengamos presente esto donde quiera que vayamos y en todo lo que hagamos. Gracias porque eres un Dios justo y bueno y todopoderoso, que incluso en medio de la tragedia tú puedes convertir todo para bien. Te ruego por cada uno de mis hermanos, y si alguien está pasando por una situación difícil, que ilumines su vida, que le ayudes a entender, Señor, que tú puedes cambiar todo para bien y también nosotros lo podemos hacer, Señor, justo como el testimonio que platicábamos. En nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, que selles estas palabras en los corazones de todos mis hermanos y los que hayan de ver esta palabra, Señor, para que podamos ser agentes de bendición donde quiera que vayamos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén.